Si necesitas cambiar las pilas de tu centro mecanizado, llegaste al lugar indicado. Acá encontrarás cómo cambiarlas, cómo referenciar los ejes, cómo borrar las alarmas que aparecen con este problema, y también te dejaremos un enlace descriptivo donde podrás encontrar dónde comprar las pilas. Te presentamos a nuestro profesor Daniel Nancucheo González. Hola, ¿qué tal? En esta hora vamos a hacer un videíto para que ustedes puedan tener la solución a estas alarmas que nos está arrojando la pantalla en este momento, que es para la sustitución de la pila. Vamos a la pantalla. Vamos a observar este tipo de alarmas. En primer lugar, estas alarmas nos indican las pilas de los encoders absolutos. Que cuando la tensión de las pilas de los encoders absolutos cae, se produce la alarma 307 o 306, con la siguiente indicación en el indicador del estado del CNC, en la parte inferior de la pantalla del CNC. En este caso tenemos la alarma 307, que nos indica que la tensión de la pila está baja. Eso quiere decir que aún podemos hacer el cambio de pila sin necesidad de referenciar nuestros puntos. Si estuviera la alarma 306, significa que la alarma de la pila está en cero, o sea que la pila está totalmente desgastada. Cuando se genera la alarma DS307, que indica la disminución de tensión de la pila, sustitúyala lo más pronto posible. Se debería sustituir la pila en un plazo de 1 o 2 semanas, pero depende del número de encoder instalados. En este caso nosotros tenemos solamente un encoder para los 3 ejes. Cuando se produce la alarma 306, que en este caso no la tenemos, significa que la alarma de la pila está en la inicial, en la que no se conservan las posiciones absolutas. Porque podemos ver que está la alarma en X, Y y Z de volver a punto de referencia. Si estuviera la alarma 306, tenemos que volver todos nuestros ejes al punto de referencia original, porque se pierden los datos. La alarma 300, que es la que podemos ver en pantalla, es la alarma de petición de retorno a posición de referencia, que también se produce indicando que se requiere efectuar el retorno al punto de la posición de referencia original de la máquina. Para poder volver a los puntos de referencia de cada eje, tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Lo primero, tenemos que habilitar los parámetros de escritura, porque tenemos que modificar algunos parámetros. Nos vamos a la pantalla, hacemos clic en el botón Offset, nos vamos a la opción Ajustes, Escrituras, habilitar parámetros de escritura. Tenemos que cambiar ese número 0 a 1. Pero para hacer eso tenemos que estar en el modo MDI. Modo MDI, ¿cierto? Offset, Ajustes y parámetros de escritura. Cambiamos a 1 y apretamos el botón Input. Automáticamente nos arroja una alarma y vamos a habilitamos los parámetros de escritura para modificar parámetros. Una vez teniendo los parámetros de escritura habilitados, tenemos que irnos a el parámetro 1815, que son las alarmas de APC y APZ. Para eso tenemos que ir a Sistema. En la pantalla tenemos que buscar la opción de Parámetros. Apretamos en nuestro teclado 1815 y vamos a buscar un número. Automáticamente nos aparece nuestro parámetro 1815. Tenemos claro que nuestro APC, en nuestro teclado ingresamos 1815. Buscar. Buscamos el parámetro 1815 y nos damos cuenta que el APC está activado. Cuando está en número 1, significa que está activado. Cuando está con el número 0, significa que está desactivado. En este caso, nuestra posición de referencia en el APC, o nuestro detector de posición, está activado. No necesitamos modificarlo. Pero tenemos nuestro APZ, que el APZ es la posición de máquina. La posición de máquina no está detectada. Quiere decir que tenemos que hacer nuevamente el posicionamiento e ingresarlo en la máquina como dato. Para poder
poder cambiar, estos son bits. Los bits varían solamente en 0 y en 1. El 0 significa que está desactivado y el 1 significa que está activado. Cuando se utiliza un detector de posición absoluta, una vez realizado el ajuste o una vez sustituido el detector de posición absoluta, debe configurarse este parámetro. Una vez configurado el parámetro, tenemos que desconectar la alimentación de la máquina y volver a encender para que pueda leer todos estos parámetros. Así se completa la correspondencia de la posición de la máquina y la posición en el detector de posiciones absolutas. El parámetro se configura a 1 automáticamente. No olviden, el APC y el APZ son importantísimos. El APC es el detector de posiciones absolutas y el APZ es el posicionamiento de máquina y posición en el detector de coordenadas absolutas. Como en este caso tenemos los APC, que es el detector de posición, los tenemos en activados, vamos a solamente activar los APZ, que es la posición de máquina, para que nuestros puntos de referencia de máquina estén bien cuando nosotros hagamos cualquier tipo de movimiento absoluto. No olvidemos, tenemos que estar, vamos a las alarmas, con los parámetros de escritura habilitados. Entonces, volvemos a sistema, nos posicionamos en el bit de APZ y le ingresamos el 1. 1, input, error de modo. Eso significa que tengo que cambiar a mi modo MDI. Para modificar cualquier parámetro de escritura, tenemos que estar en modo MDI. Volvemos. APZ, ingresamos número 1, input, y nos arroja una alarma. Nos indica que debemos desconectar la alimentación de la máquina. Entonces, apagamos nuestra máquina y volvemos a encender. Apagamos y encendimos la máquina y ya no nos aparece la alarma de APC de nuestro eje X. ¿Por qué? Porque habilitamos el APZ, que es el punto de referencia de la máquina. Vamos de nuevo a verificar sistema, parámetros, vamos al parámetro 1815, buscar, quedó registrado, o sea que nuestro eje X ya está habilitado la posición de máquina. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el eje Y. Nos posicionamos en Y, el color amarillo tiene que estar en APZ, en el eje Y, y vamos a oprimir el número 1. Input, lo mismo, desconectar alimentación. Volvemos. Entonces apagamos y encendimos el control y ya se me borraron las alarmas del eje X y del eje Z. Significa que ya tenemos la posición de máquina en el eje X y en el eje Y. Ahora vamos a ir al eje Z. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Sistema, parámetros, 1815, buscar, nos posicionamos en el eje Z y en la línea de APZ. Ingresamos el número 1 y vamos a desconectar la energía del panel. Podemos ver que encendimos y apagamos nuestro controlador y se desaparecieron las alarmas del APZ. Significa que tenemos las coordenadas de máquina habilitadas. Solamente nos aparece la alarma de habilitar parámetros de escritura, que esa la sacamos de la siguiente manera. Nos vamos a Offset, Ajustes, no olvidar estar en modo MDI y el bit 1 lo cambiamos a 0. Vamos a mensaje, no tenemos alarma y ahora nos arroja esa alarma. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar nuestras pilas. Vamos a ir al procedimiento de cambio de pila. Ahora vamos a proceder al cambio de pila. En primer lugar tenemos que tener en consideración que nuestro panel de control debe estar encendido. ¿Para qué? Para no perder los datos de parámetros. En este caso, nosotros ya perdimos los parámetros.
Pero de cualquier forma vamos a hacerlo con la máquina encendida. Entonces se encuentra en esta cajita. Esta caja tiene una conexión que se ve por el lado. Esa conexión hay que retirarla y a la vez retirar la pila que está dentro de la caja. Lo hacemos de la siguiente manera, ejerciendo un poco de fuerza hacia arriba. Y ahí podemos ver que dentro del compartimiento está la pila. Entonces, con mucho cuidado tomamos la pila y desactivamos lo que está acá. De ahí tenemos nuestra pila retirada. Ahora vamos a instalar la pila nueva. El 7 duró justo a 23 del 3. Nuestra pila con otro conector. Hay que tener sumo cuidado con la posición del conector. Entonces vamos con el procedimiento de instalación de la pila nueva. Ojo con este seguro que tiene nuestro conector. Va siempre montado al lado izquierdo de nuestra posición. Pasamos el cable por ahí y posicionamos. Y queda enganchado. Y ahí estamos con nuestra pila nueva insertada. ¿Verdad? Entonces, una vez cambiada la pila, apagamos el controlador y lo volvemos a encender y sucede esto. Ya no tenemos alarma de APC ni APZ ni de referenciamiento. Pero tranquilo, porque se nos viene otro problema encima y lo vamos a explicar inmediatamente. Una vez cambiando la pila y activando nuestro APC y nuestro APZ que ya habíamos explicado, que son las referencias absolutas y referencias de máquina, tenemos que hacer otro procedimiento, que es tenemos que realizar otro procedimiento que es verificar los límites de carrera de nuestra máquina. ¿Cómo verificamos eso? Sígueme la pantalla. Como podemos ver en la pantalla, ya no arrojamos ninguna alarma. Ahora necesitamos verificar nuestros límites de carrera de la máquina. Para eso tenemos que irnos a System, Parámetros, y buscar el parámetro 1320 y 1321. Buscar. 1320 son los límites de carrera positivos de nuestra máquina y el 1321 son los límites de carrera negativos. Estos números que ustedes ven acá son los que nos indican las coordenadas de máquina. Para verificar eso nos vamos a ir a posición y nos vamos a posicionar en máquina. Estos son los movimientos que están registrados en nuestra página del parámetro 1320 y 1321, tanto en negativo como en positivo. Si estos números que están acá nos coinciden con la posición de máquina, significa que nuestros límites de carrera están bien. Pero si ellos no nos coinciden, tenemos que modificar el parámetro 1320 y 1321. Vamos a verificar. Primero, el parámetro del eje X, el límite positivo son 980. Significa que en posición y en coordenadas de máquina deberíamos estar en X 980 y arrojando la alarma del límite de carrera. Para eso nos vamos a ir a posición, apretamos más y nos vamos a monitor, donde vamos a monitorear el consumo de fuerza que está teniendo nuestra máquina en sus tres ejes. En este caso primero lo vamos a hacer en el eje X. Entonces tenemos que estar atentos a que nuestro X sea 980 positivo y
que acá no me arroje un consumo mayor al 20 o 30%. Si ustedes se dan cuenta, ya voy en un 64% de fuerza que me está ejerciendo el servo y recién estoy en X11 y tengo que llegar, según mi parámetro, a 980. ¿Qué significa eso? Que tenemos que modificar este parámetro, porque nuestra máquina debería llegar a 980 y no lo está. Entonces el siguiente procedimiento es retirarme hasta que no esté ejerciendo un consumo por sobre el 15 o 20%. Ahí podemos ver que nuestra máquina en el eje X positivo nos estaría dando un valor de 5, con un consumo de no más del 10%. Significa que estaríamos bien. Entonces, ese número 5 tenemos que establecerlo en nuestro parámetro 1320, límite positivo de carrera. Ahora, ¿cómo modificamos este parámetro? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos al modificar el parámetro 1815. Nos vamos a modo MDI y habilitamos los parámetros de escritura. Para eso nos vamos a Offset, Ajuste, habilitar parámetros de escritura. El bit 0 lo cambiamos a 1. Automáticamente nos arroja una alarma que vamos a modificar los parámetros de escritura. Volvemos a sistema. Entonces, vamos a posición. Nuestro X positivo es 5. Vamos a ingresarlo. 5. Input. Ingresamos ese dato, apagamos la máquina y la volvemos a encender. Encendimos y apagamos la máquina y nos aparecieron estas alarmas. Significa que tenemos un sobre recorrido en el eje X porque nosotros modificamos el parámetro. Entonces, para comprobar eso, vamos a ir nuevamente a nuestra posición. Posición de máquina, 5 milímetros con una milésima. Si yo retorno esa milésima a 500, nuestra alarma va a desaparecer. Se lo demuestro enseguida. Desapareció nuestra alarma de sobre recorrido. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a comprobar el límite de carrera positivo de nuestro eje X en el parámetro 1320, vamos a sistema, parámetro 1320, buscar y tenemos que es 5. Nos vamos a posición de máquina, tenemos 5. Significa que ese es nuestro límite positivo. Si nosotros nos sobrepasamos en positivo, nos arroja la alarma de sobre recorrido. Entonces ya tenemos habilitado nuestro eje X en positivo. Ahora tenemos que ir a negativos. Nos vamos a el parámetro 1321, que es el límite de carrera negativo. Menos 20. Entonces tenemos que ir a nuestra máquina, nuestra posición de máquina, a X menos 20. Seleccionamos el eje X en negativo y nos arroja sobre recorrido en el eje X negativo. Y si nosotros vemos la máquina en este momento, nuestra mesa está
muy desplazada hacia allá. Nuestra mesa debería estar desplazada al máximo de la derecha de nuestra máquina, pero no lo está. ¿Por qué? Porque el parámetro 1321 me indica que X menos 20 es el límite, y ese límite tiene que ser modificado. Tenemos X máquina 20 y tenemos menos 20. Significa que este parámetro tenemos que modificarlo. Ahora usted se preguntará, ¿cómo modificamos eso? Porque tenemos la alarma. Es otro procedimiento. Para poder sacarle la alarma del límite de carrera a nuestra máquina, tenemos que volver al parámetro 1815. 1815, buscar, y nos vamos al eje X, al APC. Tenemos que desactivar el retorno de coordenadas absolutas. ¿Para qué? Para que no nos arroje nuestra alarma y podamos movernos de forma libre con nuestra máquina. Nos vamos al APC, estamos en bit 1, lo cambiamos a 0. Siempre recordar que tenemos que estar en el modo MDI para poder modificar los parámetros de escritura. Entonces, modificamos el APC en el eje X, apagamos y encendemos la máquina. Para poder modificar los límites de carrera sin que nos arroje una alarma, que es la alarma de sobre recorrido, tenemos que desactivar el APZ del parámetro 1815, y el APZ significa que es la posición de referencia de nuestra máquina. Para eso tenemos que ir al siguiente parámetro: sistema 1815. Nos vamos al eje X y